Bueno, lo decíamos, me parece que es importante esto. Hemos estado justamente hilando fuera de aire todos los casos, el maestro Amor en Córdoba, la secta de los egipcios, tantos. Pero además también hay casos que son individuales. Una persona que es cooptada por otra, que le cancela todos los contactos, que la tiene casi secuestrada. Y todo parece decir, bueno, pero ella se podría escapar, como nos dicen los de Remar. Sin embargo, hay condiciones a las que someten estas personas que terminan generando ese poder, que son casi de secuestro. Sí, hay una coerción psicológica sobre estas personas que son víctimas de estas redes, que en muchos casos son sutiles, pero que las redes son sutiles, no le permiten a la víctima salirse. Y el caso de trata de personas o trata laboral es una tipología, hay tantas otras. Nos vamos a poner en contacto ahora con una abogada que representa a la familia de un caso emblemático, el caso Nora. El caso Nora, justamente una persona que fue aislada de este modo, de su familia, y que termina siendo relaciones, bueno, más que tóxicas. La saludamos a Natalia Bilbao Carmona, que es abogada, que justamente ha intervenido en este caso. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Natalia. Buenas noches a la audiencia. Bueno, mira, estamos hablando de este tema y a la vez la gente nos traslada inquietudes respecto de situaciones. ¿Cómo describís vos, desde lo legal, lo que puede llegar a ocurrir y transformarse en una pesadilla para la persona, pero también para su entorno sano, para su familia, para sus amigos? Bueno, más o menos como ustedes venían comentando, en que estaba escuchando las notas, lo primero que acontece en general en la mecánica del sometimiento a la explotación, ¿no?, sea con el fin que sea, es aprovecharse de las situaciones de vulnerabilidad, tal cual como decían y comentaban los casos, hay testigos, y tal cual como pasó con el caso Nora. En definitiva, hay quienes se aprovechan de esas circunstancias y entonces luego es muy difícil muchas veces poder clarificar y mirar bien el delito, ¿no? Porque hay veces que lo utilizan y quienes están en esto utilizan estrategias para desconfigurar el delito de trata, ¿no? Entonces, en el caso puntualmente de Nora, pero con fines de explotación sexual y muchos otros casos que tienen que ver con esa finalidad, se dibujan las situaciones de explotación, por ejemplo, con una cuestión de pareja, con una cuestión de esta coerción psicológica que ustedes también hablaban, está de la mano con una cuestión de la dependencia por ahí de drogas, ¿no?, de estupefacientes. Entonces es como un combinado en el que no es una sola condición de vulnerabilidad la que se explota o la que se aprovecha, sino la juventud, la condición social, la situación de adicciones, y luego empieza todo como tal cual lo decían ustedes, un derrotero, porque es cierto que este tipo de organizaciones, ya sea una más pequeñas, más grandes, y depende de la finalidad, no importa eso, sí tratan de desvincular de la familia y de sus lazos de afecto y de contención, porque de esa manera logran retener, digamos, captar y retener a la persona bajo esa situación de sometimiento. Y hay algo que explicaba recién la otra persona que entrevistaron, que pusieron, que es esta cuestión de justamente aprovecharse de este como de desanclar, digamos, de dejar a esa persona sola y de meterlas en estas organizaciones y hacer que dependan exclusivamente de esos sistemas, y con esa creencia de que no hay otra alternativa, de que eso tiene que ser así y de que no hay otra alternativa. Sí. No, adelante, Natalia, continúe. No, sí, bueno, un poco
incluso, por ejemplo, el caso de los sanadores egipcios, que también yo tuve algún tipo de participación en esa causa, también pasa, donde muchas veces es una cosa va llevando a la otra y a veces no lo pueden dimensionar, no lo pueden ver. Claro. Es difícil que después empiecen a tomar conciencia. Las víctimas quedan muy dañadas, ¿no? Sí. El daño que produce el sometimiento es muy grande y es un poco esto pierden totalmente la autonomía. Uno de los factores que logra el delito de trata de personas es imposibilitar a la persona de la toma de decisiones autónoma, genuina, propia, ¿no? Empiezan a ser como manipulados y permanentemente digitados, ¿no? Natalia, en todo lo que hacen, piensan, sienten. Natalia, recién Pablo decía que hay una ley, pero que esa ley de alguna manera se ha convertido en letra muerta. Todo esto está tipificado, está regulado, se han establecido sanciones. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se cumple, se controla? No. Tal cual también como lo decía Pablo, el Estado no activa, no solo en campañas de concientización, sino que concretamente en casos puntuales, en el caso de Nora, por ejemplo, la familia peregrinó por un montón de lugares, no solo porque los implicados eran personas con poder, ¿no? Que eso se notaba claramente porque apenas se los nombraba, automáticamente todo quedaba en la nada, sino porque hemos tenido contacto con otras personas que tienen este mismo derrotero y nadie sabe. Entonces, un poco estos protocolos, estas leyes, estas oficinas públicas que deberían estar capacitadas, que deberían orientar qué hacer, cómo hacer, a dónde dirigirse, cómo pedir asesoramiento, nada. No hay un vacío que no es un vacío legal, es un vacío institucional y un vacío estatal, y hay mucha soledad en este tipo de situaciones. Entonces, nosotros en el caso puntual tuvimos la suerte de que una oficina sí nos dijo, miren que por acá, porque a nosotros el primer problema que teníamos que resolver era la situación de adicción, ¿no? De hecho, a mí me contratan justamente para una internación judicial involuntaria por la cuestión de las adicciones. Entonces, en ese buscar a ver a dónde, porque en las comunidades terapéuticas muchas veces termina pasando lo que pasa con Remar, ¿no? Terminan transformándose en espacios que reproducen los mismos mecanismos de sometimiento. Entonces, buscando ese lugar, dicen, bueno, pero acá me parece que están configurados una serie de elementos que podrían dar un posible delito de trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de ahí hicimos la denuncia. Y bueno, es muy difícil el acompañamiento local. Te diría que hasta ese momento quienes acompañaron medianamente fue Acceso a la Justicia, que es un poco de los programas a nivel nacional que tratan de acercar. Y después la Secretaría de Prevención de Trata de Personas no actuó bien cuando se hizo el procedimiento de rescate de Nora, por ejemplo. Claramente que hay una falta de capacitación importante en toda la temática, y por eso les decía que quienes están en esto, perdón, ya te doy la palabra, justamente aprovechan esta manera de desarticular todos esos elementos que cuando uno es como un rompecabezas, ¿no? Todo está desarticulado, entonces puede ser, no, acá hay violencia de género, no, acá hay violencia familiar, no, acá hay cuestiones laborales que no están en regla, no, acá, bueno, ese tipo de cuestiones que se desarticulan, cuando uno arma el rompecabezas y ve todos los elementos, se da cuenta que efectivamente lo que está funcionando son el delito de trata, ¿no? Natalia, gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable. Que tengas buenas noches. Bueno, gracias a usted. Gracias, adiós.